dentro me dijeron por ahí mercaderías. ¿Y qué podemos incluir además de la mercadería? Digamos, mercadería, digamos, para referirnos cuando el ente, digamos, compra el bien o lo recibe de otra manera, digamos, se incorpora. Y si no, la otra forma de hacer, digamos, que no lo fabrica, ¿no es cierto? En cambio, si es que el ente fabrica los artículos que vende, en ese caso también tendríamos que incluir, además del producto terminado, digamos, se llama producto terminado, que es lo que también incluimos dentro digamos, del rubro bienes de cambio. Incluir, ¿cómo? ¿Qué intereses? Los intereses implícitos los tomamos como financieros. Así que, digamos, eso me hace acordar de que tengo que remarcar el tema de que cuando incorporamos un bien al patrimonio, tenemos que hacerlo por su precio de contado. ¿Sí? Entonces eso significa que tenemos que sacar los intereses que tengan implícitos, ¿sí? Eso va a pasar a ser los intereses implícitos cuando se devenguen, digamos, van a pasar a ser resultado financiero, ¿sí? Entonces, los cuentas son los de contado. Ahora, cuando veamos los ejercicios, vamos a ver que tomamos los precios de contado, ¿no es cierto? Entonces, dentro de los bienes de cambio también vamos a incluir, si es un ente que fabrica los artículos que vende, la materia prima también, ¿sí? Además, vamos a incluir también el producto que esté en proceso, ¿sí? Además del producto terminado, ¿sí? Y además, lo que vamos a también tener en cuenta dentro de bienes de cambio van a ser los anticipos para los anticipos, ¿sí? Que se le haya dado a los proveedores para la compra de un bien de cambio, ¿sí? Entonces, los anticipos a proveedores para la compra de un bien de cambio, así también después cuando veamos para bienes de uso va a ser lo mismo. Los anticipos a proveedores para la compra de un bien de cambio van incluidos dentro de bienes de cambio, porque uno podría pensar el anticipo a un proveedor es un crédito, ¿no? Pero en vez de incluirlo en créditos o créditos por venta, van incluidos, porque así lo dice la norma, ¿no? La norma contable. Van incluidos dentro de las normas de posición, ¿no es cierto? Van incluidos dentro de bienes de cambio, del rubro bienes de cambio. Entonces los anticipos a proveedores para la compra de bienes de cambio van incluidos dentro de bienes de cambio también. ¿Y cómo los evaluamos, digamos, cuando nosotros incorporamos el bien porque lo compramos? ¿Cómo sería en el momento de la incorporación del bien de cambio? ¿Cómo lo tenemos qué tenemos que tener en cuenta, digamos? ¿Cómo se hace la evaluación? Es por el valor de compra, ¿no? Valor de compra más qué cosa. Todo lo que se necesite para Claro. traerlo. Claro, todos los gastos directamente
todos los gastos necesarios para ponerlo a disposición del comprador. A disposición del comprador y lo pueda vender, ¿no es cierto? Como puede llegar a ser un flete, un seguro, ¿no? En ese caso, entonces, lo vamos a tomar dentro del valor de incorporación al patrimonio, ¿sí? Del costo de adquisición, lo que se llama el costo de adquisición. Entonces, el costo de adquisición sería el valor de compra, el valor al que los compramos, de contado, más todos los gastos directos de compra, ¿sí? Más todos los gastos directos de compra. Directos porque son los que hacen a que se pueda poner a disposición del comprador para que pueda ser vendido. Por eso son directos, porque si no lo hiciera, no lo podría tener a disposición al bien. Por ejemplo, un flete para traerlo desde un flete que lo tiene que pagar el comprador y es para traerlo desde no sé, desde aduana, porque es un producto importado, hasta el depósito de la empresa, digamos, o de la empresa compradora, ¿sí? Entonces ese flete lo activamos, ¿sí? Y forma parte del costo de adquisición, ¿sí? O un seguro, ¿sí? Entonces todo lo que hace a gastos directos de compra, ¿sí? Eso va a formar parte de lo que se llama costo de adquisición. Si se fabricara, ¿cómo hacemos? Si se fabricara. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Es lo que dijimos recién, la materia prima, ¿no? No de obra y lo que se llama, bueno, la norma dice los costos habla de costos de conversión, que serían los gastos lo que llamamos gastos indirectos de fabricación, como puede ser a lo mejor la energía eléctrica para poner en funcionamiento la maquinaria, podría ser. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podríamos... ¿Alquiler? ¿Eh? ¿Alquiler? Claro, un alquiler que tenga que ver digamos, directamente con el área de fabricación de la producción, ¿no es cierto? O una amortización en el caso que fuera, que estuviera relacionada o una depreciación de un bien de uso de la maquinaria, por ejemplo, porque está relacionado directamente con la con, con el costo de adquisición, digamos, ¿sí? Tiene que ser una relación directa, ¿no? Si no hay una relación directa, no lo podemos tomar en cuenta, ¿sí? Para sumarlo, digamos, al costo que sean costos financieros, no irían, ¿sí? No lo tomaríamos en cuenta. Creo que estoy hablando de los intereses, ¿no? Si tiene incluido el precio de compra, decíamos, intereses no se incluyen dentro del costo de producción o fabricación, ¿sí? Eh, bueno, ¿en qué otro momento nosotros podríamos estar evaluándolo? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, esto se nos va a empezar a sonar como loco. Bueno.
decíamos, ¿en qué otro momento lo podemos evaluar? En otro momento cualquiera, digamos, porque acá estamos diciendo en el momento que se incorpora al patrimonio, en el momento que se fabrica, ¿no es cierto? En el caso de los de fabricación, si fueran de largo elaboración, un producto que se necesita mucho tiempo de elaboración, por ejemplo, bueno, ahí que digamos no es que el producto no es lo mismo que producir un bien que se produce en forma más rápida. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo que es el grado de avance, ¿no? ¿Sí? Y entonces, para el momento, a lo mejor si justo nos toca un cierre en el medio mientras está produciéndose, entonces tomamos el grado de avance y bueno, y ahí se tendrá en cuenta, eh, digamos, cómo va a ser la evaluación, ¿sí? Eh, porque la evaluación, digamos, se tendrá en cuenta todos los costos relacionados hasta ese momento, eh, digamos, teniendo en cuenta el grado de avance, ¿no es cierto? Ahí se podrá, ahí también vamos a tener en cuenta si estamos evaluando a costo o a valores corrientes, ¿no es cierto? Porque ahí se hará al valor de costo de adquisición o al valor de costo de reposición, si es valor corriente. Por supuesto, en el caso de que se pudiera constatar de que, digamos, que es un bien de producción prolongada y es de fácil comercialización o, eh, o digamos es una fabricación a pedido y ya está firmado el contrato, por lo tanto ya está asegurado el precio. En ese caso se podría evaluar a valor neto de realización. Eso es lo que dice la norma también, ¿no? La resolución 17. Entonces, para evaluar valor neto de realización, ¿cuál siempre las características de que cómo tienen que ser el bien? Cualquier bien, independientemente si es bien de cambio o cualquier bien. O cualquier bien o cualquier activo, mejor dicho, para generalizarlo más. Mercado conocido. Claro, claro, facilidad de comercialización. Por eso en el caso en el caso de los bienes de cambio, acá lo que se agregaría es el hecho de que si es, por ejemplo, fabricación a pedido y ya hay un contrato asegurado, si hay un contrato ya se está asegurando la ganancia, ¿no es cierto? Y un contrato de venta firmado, es decir, que ya está vendido el bien, ¿sí? Entonces, en ese caso, se podría evaluar a valor neto de realización si estamos hablando, por supuesto, de un bien que tiene un proceso de producción prolongado, ¿no? Entonces, ahí incluso tendríamos que analizar, pero eso por supuesto es para los eh, bienes muy específicos, no es para, digamos, en general, y en los casos que vamos a ver nosotros, que no sé si hay, creo que no tenemos ninguno de los ejemplos que lo evaluemos a valor neto de realización, ¿no? En general, los bienes de cambio, ¿cómo se evalúan? En general, digamos. Si no lo puedo evaluar a valor neto de realización porque por las características, no cumple las características que estamos diciendo. Es decir, que no es de fácil comercialización o no corresponde a un proceso prolongado que digamos, que
que haya además un contrato firmado, un contrato de venta firmado. Si no puedo incluirlo dentro de ese grupo de bienes, y es otro tipo de bien, que no lo puedo evaluar a valor neto de realización. Siempre estamos hablando de bienes de cambio, ¿no? Claro, el costo de reposición. Que el costo de reposición ahí es distinto, porque el costo de reposición es el costo de volver a comprar o producir el bien, ¿no? El costo de reposición sería un costo de entrada, digamos, de cuando yo lo quiero volver a comprar o lo quiero volver a producir. En cambio, cuando hablábamos de valor neto de realización, ya estábamos incluyendo la ganancia, porque es valor neto de realización, es un valor de venta, ¿no? Esa es la diferencia entre, por eso para yo estar segura que puedo evaluar a valor neto de realización, se tienen que cumplir a ciertas condiciones, ¿sí? Ahí en la resolución técnica 17, bueno, menciona algunas de las, digamos, de la diferenciación de cómo tengo que hacerlo, en qué caso lo evalúo a valor neto de realización y en qué caso, que es el resto, digamos, cuando no puedo evaluar a valor neto de realización, si estoy evaluando a valores corrientes, lo evalúo a costo de reposición. Recuerdan que para obtener el costo de reposición, ¿cómo era la forma que lo obtenía el costo de reposición? Consultando, por ejemplo, al proveedor o viendo las últimas compras que realicé, siempre que sean cercanas, por supuesto. Podemos también ver a lo mejor algún listado de precios actualizado, ¿sí? Esa sería alguna de las formas de obtener el costo de reposición. Por supuesto, cuando estamos midiendo, siempre que vamos a tener que tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta y comparar con el valor recuperable, con el valor límite, ¿no? Entonces, ese valor que yo tenga digamos, de costo de reposición, o si estoy evaluando a costo, que sería el costo de adquisición, lo comparo con el valor límite, ¿sí? Normalmente el valor límite, ¿cuál va a ser? Siempre es el va a ser el mayor entre el valor neto de realización y el valor de utilización económica, ¿no es cierto? El mayor. Entonces, ¿pero qué pasa? Normalmente el valor de utilización económica en un bien de cambio posiblemente sea cero. Entonces, el que quede es el valor neto de realización. Así que normalmente el valor límite que vamos a utilizar es el del valor neto de realización. Bueno, a ver si... otra cosa que quería mencionar, que creo que en algún momento lo dijimos, es que, bueno, puede haber bienes de cambio que sean corrientes o no corrientes. ¿Qué es lo que determina que los bienes de cambio sean no corrientes? La naturaleza del bien, ¿sí? Un bien de cambio no es por decisión de la empresa, no es como en el caso de las inversiones, que en las inversiones el que determinaba que fueran corriente o no corriente era el ente, ¿no? Que inversor, ¿sí? Quien tenía la inversión. Entonces, en ese caso, lo tomaba la decisión de si lo iba a tener, no sé, el título público, lo iba a, digamos, a vender en el corto plazo dentro del año o lo iba a tener más de un año, por ejemplo. O iba a ser un plazo fijo de más de un año o lo iba a ser de más corto plazo. Entonces ahí la decisión la tomaba quien invertía, que era el ente inversor. En cambio acá es por la naturaleza de los bienes, ¿sí? Si es un bien, no es que la empresa dice, yo fabrico sillas y estas van a ser no corrientes y estas corrientes. No, las sillas se supone
supone que para venderlo y lo va a fabricar dentro de un plazo razonable que va a ser menor de un año, obviamente. En cambio, se está fabricando un barco, ¿no es cierto? O otro tipo de bien. Ese bien de cambio se convierte en no corriente. Entonces, por la naturaleza del bien es lo que determina que sean no corriente o corriente. ¿Se entiende? Bueno. ¿Sí? Bueno, a ver si me olvidé alguna cosa que sea... Bueno, lo de los anticipos dijimos, bueno, más o menos hicimos un pantallazo, no es que esté todo como para que ustedes lo profundicen un poquito al tema, ¿sí? Yo supongo que un poco el tema ya lo conocen porque no creo que todas estas cosas que estoy diciendo, yo supongo que ya las vieron, porque normalmente viene de cambio, lo ven en teoría contable, en sistema contable, en todas las materias. Entonces, en algunas deben haber visto. Hicimos un repaso, digamos, de todo lo que tiene que ver relacionado, ¿no? Bueno, entonces si les pregunto en el parcial, si como lo que tendría que ser, digamos, cómo es la evaluación de los bienes de cambio en un momento determinado, entonces, bueno, lo que tenemos que contestar es ser referido, bueno, primero, si estamos evaluando a evaluación al costo, que sería el costo de adquisición, ¿sí? Y cómo se determina el costo de adquisición, o valores corrientes. Y ahí, bueno, ahí tenemos las dos posibilidades, el valor neto de realización, y con las aclaraciones que hicimos recién, que en qué caso lo evaluaríamos a valor neto de realización, o si no, al costo de reposición. ¿Mm? Y bueno, ¿qué es el costo de reposición? Y siempre el valor, tener en cuenta el valor límite. Bueno, vamos a mirar el ejercicio, vamos a ver creo que el 1, que lo tenemos resuelto. Vamos a mirar el 1. El 1 que es el de noches y tardes, son compras financiadas, intereses explícitos e implícitos. Bueno, vamos a fijarnos qué nos piden, primero para ubicarnos. En el 1 nos piden, dice, registrar las operaciones detalladas para el primer trimestre, considerando como unidad de medida la nominal y como criterio de medición el costo. Siempre en general lo hacemos, lo vamos a hacer a costo. Después, el segundo punto que piden es armar los papeles de trabajo que permitirán la posterior confección de los estados contables básicos al 30 de septiembre, cierre del ejercicio irregular anual del ente. Considerando para ello como unidad de medida la homogénea, como criterio de medición valores corrientes y un capital a mantener financiero. Cabe agregar que la sociedad determina los resultados financieros en términos reales, segregando todo componente financiero. Bueno, en este caso, nos dicen en el planteo que Noches y Tardes, sociedad anónima, determina
el costo de venta por el método de diferencia de inventarios. Y le presenta los papeles de trabajo que utilizará el 30 de abril del 2010 para la confección posterior de los estados contables básicos y su último cierre, bueno, y nos da el último cierre del ejercicio anual. Y después nos dan las operaciones que ocurrieron entre mayo y septiembre. ¿Sí? Entonces tenemos la situación al 30 de abril y después tenemos las operaciones entre enero y septiembre, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, vamos a darle un vistazo un poco al estado contable. Tenemos caja en pesos y tenemos mercaderías. No tenemos otra cosa. Así que las mercaderías son mercaderías adquiridas en febrero del 2010 a 30 pesos. Y bueno, y después está el costo de reposición, ¿sí? Ahí nos coincide porque fíjense que como son 100 unidades, si los valúo a 30 pesos, que es el costo de adquisición, vemos que en el modelo de costo nominal, de evaluación al costo, están valuadas a 3.000 pesos, está bien, ¿no? Y en el otro modelo están valuadas a costo de reposición, en el modelo de valores corrientes. Así que, en este caso, estas mercaderías, por supuesto, no son de fácil comercialización, hay que evaluarlas a costo de reposición en el modelo de valores corrientes, ¿sí? Y en el modelo de evaluación al costo, por supuesto, ustedes ya lo saben, se evalúa a costo de adquisición. Bueno, después dice el 25 de las operaciones, ¿no? El 25 de julio se compra mercaderías, 30 unidades, el valor por unidad es de 50 pesos por unidad. Ese es el precio de lista. Y en caso de optarse, dice, por el precio de efectivo, el proveedor nos concedería un descuento del 10% y por pago a 15 días del 5%. Entonces, si es a 30 días y si lo pagamos en efectivo, a 30 días el valor es 50 pesos, pero si lo pago en efectivo tengo un descuento del 10% y si lo pago dentro de los 15 días un descuento del 5%. Pero dice, no obstante, decidimos financiar la operación. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Como estamos incorporando, tener en cuenta que ese precio de 50 pesos tiene intereses incluidos, implícitos, ¿no? Entonces, porque si nos dicen que pago contado es menor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En el primer, hacemos 30 unidades por 50 pesos, eso nos da 1.500, ¿no? Y si le restamos el interés que tiene, que es el 10%, porque yo ahora lo voy a financiar, así que directamente tengo incluido en esos 30 días, tengo incluido un interés del 10%, ¿sí? Entonces le saco el interés implícito, el interés que es el 10%, entonces sería 150 pesos, ¿no? ¿Sí? Ese sería el interés calculado sobre los 1.500. ¿Está bien? Por eso el asiento es compras 1.350, es decir, restándole el interés, y intereses negativos a devengar 150. ¿Por qué estamos diciendo que es compras? Vamos, porque acá
nos decía que era por diferencia de inventarios que lo calculaba, ¿no? Entonces está utilizando la cuenta compras, ¿sí? Porque, ¿cómo queda evaluada mercadería? El valor de mercadería, ¿qué pasa? El de la cuenta mercadería, digo. ¿Es el valor de qué momento? Queda evaluada. ¿Cuándo lo actualizamos, digamos, a la cuenta mercadería? Si estoy capaz. Claro, la tenemos al 30 de abril, que sería, para nosotros sería como el inicio del periodo este que comienza el 1 de mayo al 30 de septiembre. Pero durante todo el periodo este de 1 de mayo al 30 de septiembre, mercadería que es evaluada a 3.000 pesos. Estoy en evaluación al costo, ¿no? Primero. Queda evaluada al valor que tenía el 30 de abril. Es decir, no modifico porque haya comprado, porque estoy utilizando la cuenta compras, que es una cuenta de qué tipo. Ustedes la vieron. Que decíamos, siempre decimos una cuenta de qué, de movimiento, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Sí, de movimiento. ¿Por qué la llamaban de movimiento? Porque esa cuenta, ¿cuándo desaparece? ¿Cuándo la vamos a hacer? Que digamos el saldo, que desaparece. Claro, en septiembre lo voy a tener que, es decir, al final del periodo la refundimos contra la cuenta mercadería. ¿Está bien? Desaparece, digo, porque no va a aparecer como no va a tener saldo al cierre del periodo, ¿no? Porque ahora lo vamos a ver, hacemos el asiento y la refundimos contra mercadería. Pero entonces mercaderías, durante todo ese periodo, quedó con el saldo inicial, ¿no? Siempre está con el saldo inicial, salvo que le actualizamos el saldo al final del periodo, ¿sí? Por eso es el método de diferencia de inventario. Estamos usando la cuenta compra. Entonces, el asiento, recapitulando, nos quedó compras 1.350, intereses negativos a devengar, que corresponde a esos intereses implícitos que estaban en el precio de compra, 150, a proveedores 1.500. Entonces, los Tengo una intereses... pregunta. Sí. Cuando dice decidimos financiar la operación, ¿no está diciendo que lo quiere pagar a 15 días? No, financiar dice, porque si no me tendría que decir, lo va a pagar a los 15 días. Dice, decidimos financiar, quiere decir que no lo vamos a pagar hasta el... Sería, Con el precio con el precio de lista. claro, exacto. El precio de lista incluye los intereses. Entonces, si lo va a financiar, entonces, si yo no lo financio, entonces, bueno, lo pago dentro de 30 días. ¿Está bien? Entonces lo financia, no es que lo va a financiar, porque si no tendríamos que decir, bueno, lo va a pagar a los 15 días y entonces sacamos el interés directamente, sacaríamos la parte proporcional. Pero lo normal es que, bueno, si se financia, ya se financia al periodo máximo, digamos, que está el del precio de lista, ¿no? Lo normal sería eso. Creo que en los ejercicios en todos los tenemos así. Bueno, después, ¿qué tenemos más? Bueno, eso sería la compra. Entonces, lo importante acá sería que tengamos en cuenta que si hay un precio de lista y un precio de contado, un precio que nosotros nos van a pagar, nos vamos a tener que pagar, digamos, si lo pagamos con
en el momento lo pagamos a los 15 días o a los 10 días va a tener un descuento, quiere decir que eso incluye intereses, ¿no es cierto? Bueno, el 28 de julio tenemos un pago en efectivo del flete facturado por el proveedor por 90 pesos por el traslado de la mercadería a nuestro depósito. Entonces nos facturó el flete por separado, digamos, ¿no? Pero que nos haya facturado el flete por separado, digamos, no está en el precio de compra anterior, ¿no? Del asiento anterior. Pero sí va a pertenecer, por lo que ya dijimos hace un ratito, cuando estuvimos charlando con respecto al costo de adquisición que teníamos que tener en cuenta, los gastos directos de compra, ¿no? Incluir los gastos directos de compra. Quiere decir que este flete lo vamos a entender como un gasto directo de compra, es decir, porque lo necesita pagar para poner a disposición del comprador el bien, ¿no? La mercadería. Entonces, lo vamos a cargar ¿a dónde? A la cuenta compras, ¿sí? El flete. Es decir, que lo activamos, ¿no es cierto? Porque todo lo que va a la cuenta compra después va a pasar a la cuenta mercadería. Va a formar parte del costo de adquisición, ¿sí? Este flete. Pero es un flete, obviamente, es un flete que, digamos que el proveedor nos facturó, lo pagamos en efectivo, así que sería compras a caja, ¿no? Por 90 pesos. Bueno. Después viene una operación en agosto, pero entonces primero tendremos que devengar los intereses, ¿no? De julio hasta el 31 de julio. Bueno, ahí porque tenemos los intereses del primer asiento, ¿sí? Para ir devengando los intereses mes por mes. Estamos suponiendo que vamos devengando los intereses mes por mes, ¿no es cierto? Entonces hacemos 150, que eran los intereses, dividido 30, porque es el plazo, 30 días, y los días transcurridos entre el 25 de julio y el 31 de julio son 6 días, ¿sí? Hacemos la proporción y entonces ahora tenemos intereses perdidos, que es una cuenta de qué tipo? De resultado, ¿no? Sí, el resultado negativo. Claro. A intereses negativos a devengar, 30. Bueno, ahora vamos a ir al 23 de agosto. El 23 de agosto dice que se produce una venta del producto a 7.200 pesos. Precio de lista a 30 días, ¿sí? Venta del producto. 7.000. En caso de optar el cliente por el pago contado, se le concedería un descuento del 3% y optó por cancelar el total de la operación en efectivo. Así que acepta el descuento, ¿no? Así que lo vamos a al restar al valor de la venta, ¿no es cierto? Acepta el descuento. Y bueno, acá dice el costo de reposición, pero eso es una información que me va a servir para cuando evalúe a valor corriente, pero acá no me sirve para evaluación al costo, ¿no? Esa información del costo de reposición, digo, que dice el costo de reposición unitario asciende a 50 pesos. Eso lo voy a tener en cuenta en valores corrientes, ¿sí? Pero acá, como estamos evaluando a evaluación al costo,
no, esa información no la vamos a tener en cuenta, la del costo de reposición, ¿sí? Acá, ¿por qué no me dicen, no interesa, digamos, las unidades, ni me dicen nada respecto a eso, sino que me dan la información de la venta, ¿no? No tengo información para calcular el costo, porque recuerdan que esto lo íbamos a hacer por diferencia de inventario, así que no vamos a evaluar el costo, no vamos a calcular el costo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces vamos a hacer nada más que el asiento de venta. El costo lo vamos a hacer al final del periodo. Aplicamos la formulita, ¿no? De existencia inicial más el costo de venta es existencia inicial más las compras menos la existencia final, ¿sí? Y además, digamos, tenían que hacer un recuento de los productos, un inventario de los productos al final del periodo para ver cómo era la existencia inicial, ¿sí? Porque la existencia inicial, como ustedes si no llevan inventario permanente, no van controlando, digamos, salvo que fueran haciendo todos los meses un inventario y una especie de control, pero si no, no lo van controlando, ¿sí? La cantidad de unidades que tienen en cada momento. Entonces lo tendrían que hacer al cierre del periodo, ¿sí? Si no tienen, digo, inventario permanente. En este caso no hay inventario permanente, por eso lo está haciendo, el costo lo está calculando por diferencia de inventario. ¿Mm? Así que bueno, resumiendo, lo que tenemos que hacer es el asiento de ventas, ¿no? En este caso habíamos dicho que va a cobrar en efectivo, pero hay que restarle, ¿qué hay que restarle? Entonces, El 3%. El descuento. claro, el descuento. Entonces hacer el cálculo, ¿no? Como 16. la venta era 7.200 y le calculamos el 3%, ¿no? Que Sí. nos da 216, ¿sí? Y le restamos a los 7.200. Sería 7.200 menos 216, ¿sí? ¿Está bien? Sí. De ahí sale estas cosas que estamos aclarando, vayanlas aclarando para después tenerlo de dónde salen los importes, aunque supongo que se dan cuenta enseguida, pero por las dudas. 6.984. Entonces, 7.000 menos el 3% sobre 7.200 nos da 6.984, ¿sí? Y acá no tenemos asiento de costo por lo que decíamos, que estamos calculando por diferencia de inventario. El costo. Costo de venta, ¿no? Bueno, después el 24 de agosto hay una cancelación en efectivo de la deuda originada el 25 de julio. Claro, se cumplen los 30 días, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tendríamos que hacer el devengamiento de los intereses, ¿no? Sí, el devengamiento de los intereses. Primero hicieron digamos, el pago. El pago hay que hacerlo. Cancelamos proveedor, el proveedor que teníamos en 1.500 a caja, porque le estamos pagando al proveedor. Y los intereses que todavía no habíamos devengado, hacemos el asiento. Bueno, ahí lo podemos sacar por diferencia, porque ya habíamos devengado 30, y entonces 150 menos 30 son los 120, ¿no? Y entonces restamos, tenemos intereses perdidos, que era la cuenta que teníamos, a intereses negativos a devengar. Entonces ya cancelaríamos, digamos, devengamos todos los intereses, ¿sí? ¿Está bien hasta ahí?
Bueno. Después dice, el 26 del 9 se reciben 40 unidades del producto. Sigue siendo el mismo producto, pero dice en consignación. Y su costo unitario asciende a 50 pesos. ¿Qué significa que es en consignación? ¿Qué sería en consignación? Sería que lo recibió para, digamos, para venderlo, lo está recibiendo, pero no es que no pasa al patrimonio de esta empresa, ¿no? Sino que lo recibe para, digamos, para exponerlo, para mostrarlo y para venderlo. Y va a recibir una comisión por eso. Pero en ningún momento el producto pertenece a la empresa, porque no es que lo adquirió, ¿no? Entonces, digamos, no habría que hacer un asiento, salvo si uno quiere hacer un asiento de orden, ¿sí? En este caso, si uno tendría que armar un estado contable, lo que puede hacer es en la explicación de los bienes de cambio, en una nota a los estados contables, en el rubro de bienes de cambio, hacer la aclaración de la cantidad de unidades que tiene del producto que fueron recibidas en consignación, ¿no? Entonces, en ese caso, uno podría entonces hacer una nota a los estados contables, si justo tengo que hacer un estado contable esa fecha, o lo que podría hacer es lo que hicieron acá, que es, hicieron un asiento de orden, ¿no? Pusieron mercaderías de terceros en nuestro poder a terceros por mercaderías en nuestro poder. Es decir, como una especie de activo, pero no, esa mercadería de tercero en nuestro poder no es activo, ¿eh? No hay que activarla, no está dentro de bienes de cambio, sino que estos y terceros por mercadería en nuestro poder tampoco es un pasivo, ¿sí? Sino que esto es un asiento de orden. Sería nada más que para mostrar la información respecto al de la mercadería en consignación. Pero este asiento, digamos, no corresponde a no va a afectar al patrimonio del ente, ¿está bien? Sino que los asientos de orden no afectan el patrimonio, sino es para mostrar, digamos, la situación, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, uno puede hacer un asiento de orden o puede informarlo en la nota a los estados contables, ¿no? En la parte que corresponde a bienes de cambio. Serían las dos alternativas. Bueno, si me dan a elegir, yo prefiero la nota, ponerlo en la nota, no hacer asientos de orden. No soy muy amiga de los asientos de orden porque no me parece que aporten demasiado. Es lo mismo hacer una nota a los estados contables. Pero bueno, eso depende de la contabilidad y de quién, del profesional que está haciendo la contabilidad, ¿no? Bueno, en este caso, por eso les digo, en este caso hicieron un asiento de orden. Eso se acuerda, ¿no? Ustedes supongo que lo hicieron en el sistema contable, ¿no? Lo hicieron todos, ¿no? Supongo. Sí, profe. Sí, asientos de orden seguro que hicieron. Bueno, entonces lo volvemos a insistir. No afecta la contabilidad en cuanto a afectar el patrimonio este asiento, ¿sí? Porque mercaderías de tercero en nuestro poder no es un activo. Ni tampoco terceros por mercadería en nuestro poder es un pasivo, ¿no? Bueno, vamos a ver, es nada más que para exponer la situación. Bueno, ¿qué nos estaría? Bueno, este es el último, así que ahora hay que ver qué pasó al 30 de septiembre. Ahí ya pasamos
al 30 de septiembre que se practicó un inventario físico que arrojó, bueno, ahí dice en mi libro, no sé si en el de ustedes, porque como capaz que no tenemos la misma versión, dice, a misma edición, 50 unidades, pero serían 59, ¿no? Por lo que después aclara. No sé, ¿ustedes tienen 50 o 59? 50. Serían 59, porque después la aclaración dice, entre paréntesis, 40 unidades de tercero en nuestro poder y 19 unidades propias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las propias? Las que están, las propias son las que habíamos comprado y las que teníamos al inicio, ¿no? Al inicio tenían 100 unidades y después compraron 30 unidades, ¿no? 130 en total. ¿Está bien? Digo, de las propias serían 100 unidades y después compraron 30 unidades, ¿sí? Es decir, que tenían 130. Y después vendieron, ¿sí? Y después vendieron y después les quedaron 19 unidades, ¿sí? ¿Sí? De las propias. ¿Está bien? Entonces, tenían inicialmente 100, porque decía 100 unidades. Después compraron 30 unidades y después las otras, las que recibieron para vender, no es lo que estoy haciendo el cálculo, sino estoy haciendo el cálculo con las que tenemos en existencia, digamos que son las 19 unidades, que son las propias, ¿sí? Entonces, ¿cuánto ahora? Yo lo que necesito es saber el costo. Así que el costo, como lo habíamos dicho que íbamos a hacer, existencia inicial más las compras menos la existencia final. La existencia inicial, siempre estoy en evaluación al costo, ¿no? Estoy en el modelo primero de evaluación al costo. Tomo la existencia inicial es 3.000, ¿no? ¿Está bien? Más las compras, bueno, ahí me fijo en los asientos que tienen que ver con las compras. Serían 1.350 más 90, ¿no? Que en total es 1.440, ¿sí? ¿Está bien? ¿Lo encontraron? Que serían los asientos del 25 de julio y 28 de julio. Esas fueron las compras, 1.440. Y la existencia final, bueno, ahí no, en la existencia final yo tengo 19 unidades, que yo sé que tengo 19 unidades, ¿por qué? Porque me dan la información por el inventario. 19 unidades. ¿Cómo las evalúo esas 19? La duda es cómo evalúa las unidades. Y yo me fijo, y ahí dice, cuando hay una aclaración al 30 del 9, cuando habla del inventario físico, vieron que ahí dice la sociedad evalúa las existencias finales a los costos más recientes. ¿Y los costos más recientes cuáles serían? Los que corresponde a las compras, ¿no? Los costos más anteriores o más viejos son los que corresponden a las compras, a la compra, ¿no? Entonces, en este caso sería la compra más todo lo que se cargó por la compra de las unidades esas que compraron, las 30.
Así que el precio va a salir de las que compraron en julio, ¿sí? Entonces, dijimos, compra será en julio 1.440. Como estamos calculando para la existencia final que hay 19 unidades, y después, bueno, multiplico por 19 unidades, porque en la existencia final hay 19 unidades, ¿sí? Y eso nos da los 912. ¿Está bien? Bueno, Profe, entonces, te hago una pregunta. ¿Los sí, 1440 de dónde los sacaste? sí. Los asientos del 25 de julio y del 28 de julio, que dice compras 1.350 más los 90 pesos que eran del flete, pero en realidad forman parte del costo de adquisición de esas unidades que compraron. Los asientos del 25 de julio y 28 de julio. Listo, gracias. Son los de las compras. Entonces, sacamos 1.400, ahí sacamos la proporción, 1.440 que son lo que compramos, ¿no? Por 19 unidades y dividido 30 unidades. 30 unidades son las que compramos, ¿sí? Y 19 unidades son las que quedaron en el inventario. Cuando hicieron el inventario, le quedó 19 unidades, ¿sí? Entonces, de nuevo, vamos al cómo quedó la ecuación. Sería la existencia inicial, 3.000, más las compras, 1.440, menos la existencia final, 912, el costo de venta es 3.528. Bueno, vuelvo a insistirle de que yo evalué la asistencia final como me dice en la aclaración esa que me dice la sociedad evalúa las asistencias finales a costo más reciente. Entonces quiere decir que los costos más recientes son las últimas compras. Bueno, acá en este caso las compras se realizó nada más que hubo compras, digamos, si hubiera habido compras en julio y en agosto hubiera tomado las de agosto. Pero acá todas las de las compras que hubo, la compra, digamos, que hubo corresponde a julio, más el flete que está relacionado con esa compra. ¿Mm? Bueno, entonces el costo de venta a mercadería. Perdón, no había hecho el de refundir la venta, porque estoy usando ya la cuenta mercadería acá para el costo de venta. La refundición, que no la hice al 30 de septiembre, ¿cómo sería? Tengo primero que, ¿qué es lo que tendría que hacer? Hacer el mayor de compras, ¿no? 3.500, que recién lo hicimos, 1.350 más 90, y entonces acreditamos compra a mercadería que debitamos mercadería. Entonces el asiento quedaría mercaderías a compra 1.440, ¿sí? Entonces refundimos el saldo de la cuenta compras en mercadería, ¿sí? Y después hacemos el de costo de venta. Bueno. Siempre tenemos que fijarnos qué pasó con el valor límite para ver si este valor de costo, digamos, la evaluación al costo que estoy realizando, es decir, cómo quedaron valuadas las mercaderías, la existencia final quedó valuada a 912, ¿no? El cálculo que hicimos recién, que era 1.440 dividido 30 por 19, nos daba la existencia final valuada en 912. Entonces yo siempre tengo que comparar contra qué. Comparar con el valor recuperable, ¿no? Entonces para eso me fijo
cuál sería el valor límite al cierre. El valor límite para la mercadería, ¿cuál sería? El valor neto de realización, ¿no? Que me lo dan como información. Me dan la información al 30 de septiembre, me dan la información del costo de reposición y del valor neto de realización. El valor de neto de realización sería el precio de venta, que ¿cuál sería? 65 pesos, ¿no? Y los gastos relacionados de venta, el 5%. ¿Sí? Entonces, 65 pesos. Estoy viendo el valor de venta, ¿no? Para calcular el valor neto de realización. 65%. Ojo que también acá estoy tomándolo, digamos, ese valor de venta siempre de contado, por supuesto, ¿no? 65 menos los gastos directos de venta. Sería el 5% sobre 65, ¿no? Que nos da 3,25. ¿Está bien? Sí. Entonces, el valor neto de realización sería el unitario, digamos, por unidad, es 61,75. Como tenemos 19 unidades, multiplicamos por 19, ¿sí? 61,75 por 19 nos da lo que dice ahí, 1173,25. ¿Sí? ¿Se perdieron? El valor neto de realización, ¿todo lo vieron? ¿De dónde sale? Es la información que figura acá el 30 de septiembre, que es 65 pesos, valor de venta. Precio de venta unitario 65. Y le restan el 5%, que sería 5% sobre 65, ¿no? ¿Sí? ¿Lo vieron a eso? Sí, profe, se Sí, entendió. profe, sí. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿por qué estoy tomando el valor neto de realización? Bueno, acá me ponen, el valor de uso es 0, el valor de utilización económica es 0 de estas mercaderías. Así que siempre para el valor recuperable es el mayor entre el valor de utilización económica o valor de uso, digamos, y el valor neto de realización. Bueno, entonces, ¿qué pasa si el costo, la evaluación al costo, es menor que el valor límite, que el valor neto de realización? Entonces, podemos evaluarlo al costo y no hay que hacer ningún asiento de desvalorización. Si hubiera sido al revés, vamos a suponer que el valor neto de realización nos hubiera dado, vamos a suponer, no sé, 800 pesos. No hubiera dado el valor neto de realización menor que la evaluación al costo, que es de 912, sino ahí hubiera tenido que hacer el asiento de desvalorización de mercaderías, de valorización de mercaderías a ajuste por desvalorización de mercaderías, ¿sí? Sería un asiento para, digamos, regularizar las cuentas mercaderías, es decir, porque ajuste por desvalorización de mercaderías es una cuenta regularizadora de mercaderías, ¿sí? Eso es para cuando estamos valuando a costo y ¿qué pasa? Cuando usamos esa cuenta ajuste de valorización de mercadería. Estamos evaluando a costo y hay una desvalorización, ¿no? Y la cuenta de valorización de mercadería es una cuenta de resultado negativo, ¿sí? Esto supongo que lo vieron, vuelvo a decir, en sistemas contables, ¿no? Medio como que es repaso. Bueno,
Entonces, pero en el caso específico nuestro, nos dio que la evaluación al costo, 912, es menor que el valor neto de realización, que el valor límite. Por lo tanto, no tenemos que hacer ninguna registración, ningún asiento, ¿sí? Porque no hay desvalorización. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora tendríamos que armar, bueno, vamos a armar los dos modelos. Primero armamos el de costo. El de costo normalmente, costo unidad de medida nominal, ¿no? Vamos a tomar la información que tenemos de los asientos, ¿no es cierto? Bueno, caja en peso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer el mayor, claro. Teníamos 2.500, ¿no? Como saldo al 30 de abril del 2010. Después tuvieron que pagar el flete, ¿no? Acreditaron caja por 90. Después, como hicieron la venta, tienen 6.984 del 23 de agosto, que debitaron la caja, y después le cancelaron la deuda, 1.500, al 24 de agosto. Entonces acreditaron caja por 1.500, ¿no? Entonces les dio 7.894 el mayor, ¿sí? ¿Está bien? ¿Les da eso? Sí, profe. Sí. Bueno. Bien. ¿Y qué otra cosa que activos tienen más? Tienen y las mercaderías nada más, ¿no? Mercaderías 912, porque ya lo habíamos hecho el cálculo, ¿no? Y lo habíamos comparado con el valor límite también, así que 912 sería la evaluación al costo de adquisición de las mercaderías, ¿sí? Comparado, ya lo habíamos hecho la comparación con el valor límite y habíamos visto que era menor, ¿sí? Y no tienen otro activo, así que el total del activo es 8.806, ¿sí? Y el patrimonio neto, ¿qué tienen en el patrimonio neto? Tienen el capital, que eran 5.500, no había resultados de inicio, así que lo que tienen después es el resultado del ejercicio que lo van a sacar por diferencia, ¿no es cierto? Tienen el total del patrimonio neto, 8.806. Bueno, acá es fácil porque hay un solo importe, está el capital nada más, así que la diferencia es 3.306, ¿no? 3.306. Y vamos al estado de resultado. En el estado de resultado, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, la venta, 6.984, que es del asiento ese del 23 de agosto. Como tenemos una sola venta, no tenemos problema. Y el costo de venta, que es el que habíamos calculado, que era 3.528, que también es del asiento ese de costo de venta mercaderías, ¿sí? Por lo tanto, les da una utilidad bruta, una ganancia bruta, o resultado bruto, de 3.456. ¿Y qué otro resultado tienen? Bueno, los intereses que, por supuesto, son todos los devengados en ese periodo, que son 150, ¿no? Primero tuvieron un devengamiento de 30 al 31 de julio, reconocido por de los intereses, y después los de cuando hicieron la cancelación y pagaron, que serían del 24 de agosto, son los 120, en total, por supuesto, son los 150, ¿no? Entonces, y otra cosa no hay. Si hubiera habido la desvalorización la hubiéramos puesto también, ¿no es cierto? Pero como no, en este caso no tenemos, entonces
3.456, que era el resultado bruto, menos los intereses, nos da como resultado del ejercicio 3.306. Bueno, acá no hay mucho lío. Está bastante sencillo. Vamos al otro modelo. En el otro modelo tenemos, bueno, la caja en pesos, 7.894 al valor nominal. Las mercaderías las tengo que evaluar ¿cómo las tengo que evaluar? Costo reposición. Claro, sería al costo de reposición. Entonces, ¿cómo tendría que ir a fijarme? Me tengo que ir a fijar cuál es el costo de reposición. El costo de reposición es, me dicen al 30 de septiembre, a 55 pesos el costo de reposición unitario. Pero ese es precio de lista. Por pago al contado tiene un descuento del 3%. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Hacemos el cálculo de ese 3%. 3%, ¿no? Sobre 55. Nos da 1,65. Y lo restamos, entonces, al descuento ese, 1,65 a los 55. Nos queda 53,35. ¿Está bien? El costo unitario, digamos, de contado. Costo de reposición unitario. Entonces le restamos los 55, el 3% sobre los 55. Y nos queda 53,35. ¿Sí? 53,35. Y eso lo multiplicamos, ¿por qué? Por la cantidad de unidades que tenemos al momento de cierre, ¿no es cierto? Al cierre del ejercicio, del periodo. 19 unidades. Entonces, al costo de reposición de contado, a 53,35, eso nos da los 1.013,65, ¿no? ¿Está bien? ¿Se da cuenta? 53,35. Lo que tenemos que tener en estos ejercicios en cuenta es que tenemos que tomar valores de contado. Eso sería lo importante, ¿no? Por supuesto, el valor neto de realización ustedes ya lo calcularon. ¿Cuál era el unitario? ¿Se acuerdan que era 61,75? 61,75 es mayor que 53,35. Entonces ahí no hay ningún problema y yo puedo evaluar a costo de reposición porque no supera el valor límite, ¿no? Porque el valor neto de realización es 61,75. Eso lo calcularon cuando hicieron la comparación hicieron el cálculo del valor límite cuando lo compararon con evaluación al costo, ¿no? Pero el valor límite le sirve siempre para todos los modelos, ¿no? Porque usted lo calcula, como es el valor neto de realización, le sirve para el otro modelo de valores corrientes. También. Entonces, ese valor de costo y reposición es menor que el valor límite, así que pueden evaluarlo a costo de reposición. Recuerden que es costo de reposición de contado. De contado. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Alguna duda de esto? No. Bueno, yo pienso que esto es como repasar. Ya les sirve porque repasan cosas que ustedes lo han visto antes, ¿no es cierto? Bueno, el total les quedó del total del activo 8.907,65. Y ahora tienen que hacer el ajuste de capital, que también es una cosa conocida, digamos. Bueno, se fijan primero cuál era el capital ajustado a 30 de abril. El capital ajustado al 30 de abril tenían 5.500 de capital nominal más 275 de ajuste de capital, ¿no? Lo suman y queda como capital reexpresado el 30 de abril
5.775, ¿no? ¿Está bien? Que sería el capital reexpresado al 30 de abril. 5.575. Eso lo van a multiplicar para llevarlo a valor del 30 de septiembre por el coeficiente, ¿no? ¿Qué coeficiente? El coeficiente de abril, que es 1,10, ¿no? Que son los coeficientes que están acá abajo, ¿no? 1,10. Eso les da 5.775 por 1,10, les da 6.352,50. Ese sería 6.352,50 el capital reexpresado o ajustado al 30 de septiembre. ¿Sí? Este capital reexpresado al 30 de septiembre le restan el capital nominal y ¿qué obtienen? El ajuste de capital. El capital nominal dijimos recién que era 5.500, ¿no? Entonces quedó un ajuste de capital de 852,50. Por lo tanto, les queda, en el patrimonio neto les queda un capital de 5.500 y un ajuste de capital de 852,50, ¿sí? Bueno. Después se tienen que fijar si hay resultados de inicio. Entonces, nos fijamos si hay resultado de inicio y hay 725, ¿no? Al 30 de abril. Acá están, 725 al 30 de abril, 725, ¿por qué coeficiente lo multiplican? Y de nuevo por el de abril, que es 1,10. Entonces les da 797,50, ¿no? 725 por 1,10 les da 797,50. Esos serían los resultados de inicio reexpresados ¿a qué momento? Al 30 de septiembre, perdón. Al 30 de septiembre. Llevan todo a moneda homogénea del 30 de septiembre. Bien. Y entonces después tienen que calcular el resultado del ejercicio. ¿Cómo lo calculamos? Por diferencia. Sabemos que el patrimonio neto tiene que ser 8.907,65, igual que el activo, porque no hay pasivo. Entonces, lo que hacen es el subtotal ese de la suma del capital 5.500 más el ajuste de capital 852,50 más el resultado de inicio 797,50. A ese subtotal lo comparan con el patrimonio neto, con el total del patrimonio neto. Y sacan por diferencia el resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio es 1.757,65, ¿sí? Bien. Bueno. El resultado, ahora vamos a hacer el resultado, el estado de resultados, ¿no? La venta, ¿cómo lo tienen? ¿Cómo hacen? Bueno, acá en la venta, como hay una sola, nos fijamos y vemos, vamos a multiplicar 6.984 era la venta, ¿no? ¿Y qué coeficiente tiene? El de agosto, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es el coeficiente de agosto? Claro, 1,03, el que está acá. 1,03. Entonces multiplican el valor de la venta, 6.984, la venta, por 1,03, por el coeficiente de agosto. Entonces eso les da 7.193,52. 7.193,52 sería el valor que tiene la venta a precios, digamos, a valor homogéneo, más que precio, a valor homogéneo
del momento de cierre, ¿sí? Por eso lo reexpresaron. Profe, una pregunta. Entonces, Y con el dato sí, que dice el costo de reposición unitario asciende a 50, ¿no se hacía nada? el costo de reposición unitario. Sí, Ese lo vamos a usar para el costo de venta. ok. Porque ahora estamos hablando de la venta. En la venta, ¿cuál es el valor de la venta? Era el precio de venta, ¿se acuerdan? Sí, El precio de venta de contado del momento de la venta, ¿no? El precio de venta al que vendieron. Precio de contado por la cantidad de unidades que vendieron, ¿no? Pero como les daban, ¿se acuerdan que le daban el total? No les decían cuántas unidades eran, pero ya le daban calculado el precio de venta. ¿Se acuerdan que eran 7.200 y después ustedes le restaron el 3% del descuento, ¿no? Porque sí. lo habían pagado a contado. Entonces, les había quedado la venta a 6.984. Le aplicamos el coeficiente para llevarlo a moneda homogénea del 30 de septiembre. ¿Sí? El coeficiente era 1,03. Pero la información esta que me decís de los 50 es la que vamos a usar ahora para el costo de venta, ¿no? El costo de venta, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo sería el costo de venta? Costo de reposición del momento de la venta. ¿Y el costo de reposición del momento de la venta, cuál es? 50. Claro, 50, eh, Precio 50 de- pesos. Claro, 50 pesos. ¿Es de contado ese? Sí, dice ahí, entre Precio de paréntesis. contado, así que no tengo que hacer nada. Lo tendría que multiplicar por las unidades vendidas. Yo no las conozco a las unidades vendidas, pero las puedo calcular, porque tengo la existencia inicial, que eran 100, ¿no? Más las compradas, 30 unidades, menos las que estaban en existencia final, 19 unidades. Entonces se vendieron 111. La saqué por la formulita, en unidades, ¿no? Hice existencia inicial 100 unidades, más las compras, que fueron 30 unidades, y como quedaron 19 en existencia final, las que se vendieron son 111 unidades. Lo multiplico, 111 unidades, por el costo de reposición del momento de la venta, que es 50. Pero ese valor, como estoy en el modelo homogéneo, lo tengo que reexpresar desde el momento de la venta, ojo, ¿no? El momento de la venta, ¿cuál era? Agosto, ¿no? Por eso lo multiplico por el coeficiente de agosto, por 1,03, ¿sí? Entonces, porque el costo de reposición del momento de la venta por el coeficiente del momento de la venta también, ¿no? ¿Está bien? Entonces, lo importante es que acá tenemos que calcular las unidades, porque bueno, no las teníamos, no sabíamos cuántas se habían vendido, pero las podíamos calcular. Porque teníamos la información de cuántas había en existencia inicial, cuántas se compraron y cuántas quedaron, así que puedo saber las vendidas. Lo saco por la fórmula, ¿no? Y multiplico entonces las unidades que se vendieron por el costo de reposición del momento de la venta por el coeficiente. ¿Y qué coeficiente utilizo? Obviamente el coeficiente del momento de la venta, ¿no? Porque este valor de 50 pesos de costo de reposición es de ese momento. Así que obviamente que lo tengo que reexpresar hasta el momento de cierre por el coeficiente desde ese momento, del momento de la venta. Bueno, ¿alguna duda con el costo de venta?
Bueno, el costo de venta entonces nos quedó en 5.716,50, que serían esos 111 por 50 por 1,03. ¿Está bien? Lo importante es acordarnos, digamos, conceptualmente, que estoy tomando costo de reposición del momento de la venta y voy a aplicar para llevarlo a moneda homogénea. Obviamente voy a aplicar el coeficiente de ese momento, del momento de la venta. Bueno, vamos a calcular, si podemos seguir. Vamos a calcular ahora los intereses, pero los intereses teniendo en cuenta la inflación. Los intereses, digamos, para ver si esos intereses, nosotros en el modelo nominal teníamos los intereses perdidos de 150, ¿no? Negativos, intereses negativos de 150. ¿Qué pasó? Vamos a ver con los intereses si tenemos en cuenta la inflación. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es fijarnos, porque ¿qué es lo que genera intereses? Lo genera intereses la cuenta esa del pasivo, los proveedores, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es el movimiento de la cuenta de proveedores, proveedores netos de intereses negativos a devengar, ¿no? Bueno. Inicialmente la cuenta, es decir, inicialmente para mí es el momento inicial, ¿cuál sería? Ahí el 30 de abril, ¿no? Inicialmente la cuenta proveedores no tenía movimiento. ¿Cuándo empieza a tener movimiento? Cuando se realiza la compra, ¿no? Eso es en julio, ¿sí? ¿Y cuál es el valor que tiene la cuenta? Proveedores en julio. Bueno, como dice neto de intereses a devengar, quiere decir que le tengo que restar los intereses a devengar. Entonces, 1.500, que era proveedores, menos los intereses negativos a devengar, el valor que tenía esa cuenta en julio era de 1.350, ¿sí? Que son estos 1.350 que figuran acá. ¿Está bien? ¿De dónde salieron los 1.350? Sería porque proveedores en julio, cuando se hizo la compra, era 1.500, pero sí, como me dice neto, que le tengo que sacar los intereses negativos a devengar, le saco los intereses y le saco 150. Entonces me queda 1.350, que en realidad es el valor que tenía en ese momento la cuenta, ¿no? Proveedores. Bueno, ¿y qué otro movimiento tuvo en nominal la cuenta? La cuenta, ¿qué le pasó? Después, proveedores se canceló, porque cuando lo pagaron en agosto, pagaron y ¿cuánto pagaron? 1.500, ¿no? Pagaron 1.500, entonces se canceló proveedores, que es el pago. Y en la columna de nominal, ¿qué hubo de intereses? Bueno, 30 se devengaron en julio y los restantes se devengaron ¿cuándo? En agosto, ¿no? ¿Cómo quedó que eran los 120? Entonces, en total se devengó de intereses 150. En la columna de nominal, ¿cómo queda el saldo al 30 de septiembre? Proveedores no tengo saldo, ¿no? Porque lo cancelé. Así que proveedores, el saldo tiene que dar 0, ¿sí? Que es lo que da, ¿sí? Entonces el movimiento en la columna nominal sería 1.350, después la cancelé 1.500 restando, y el interés devengado, que era una parte de julio y otra parte de agosto. Ahora tengo que ir a la columna de homogéneo. Ponemos los coeficientes que correspondan,
según el mes. Bueno, para el movimiento de 1350, ¿de cuándo se produjo ese movimiento? Es decir, ¿cuándo se contrajo esa deuda, los 1350? Proveedores, le tengo que aplicar el coeficiente de julio, 1,05, y me da 1417,50. Yo siempre les comento que ese es un valor teórico. No es que proveedores, digamos, es el valor que se homogéneo, digamos, que se produciría si proveedores estuviera valuado al valor, digamos, de acuerdo con el coeficiente de inflación. ¿Está bien? Entonces, en la columna homogénea, ¿cómo la calculo? Los 1350 que tenía inicialmente, que teníamos en julio, le aplicamos el coeficiente de 1,05 y les da 1417,50. Después, en agosto se había cancelado proveedores, ¿no? Porque se pagó 1.500, ¿no? Que era como, digamos, se canceló proveedores, eso iba restando, por supuesto. El coeficiente de agosto es 1,03. Multiplican 1.500 por 1,03 y les dan 1.545, ¿sí? Y hacen ¿cómo calculan ¿cómo se llama los intereses? Lo sacan por diferencia, ¿no? A ver cómo sería. Los intereses, ¿cuánto tiene que dar? A ver, ¿cuánto nos da el total de 1.000? A ver, nos da 127,50, ¿no es? 127, claro, pero ¿positivo o negativo? Negativo. Porque a ver cómo les dio, a ver si. 1417,50 menos A ver, les dio, a ver, esperen un cachito. 1545. Claro, 1417,50 menos 1545 les da menos 125,50. Menos 125,50 ¿sería menos o más? Menos. Menos 127,50. Menos 127, claro, con 50. Pero, a ver un poquito. ¿No tendría que ser positivo para llegar a cero? Claro, tiene que ser positivo. Ahí no va menos, va más. Porque ustedes miren, a ver si no se va a ver nada. Pero tienen 1417,50 menos 1545 les da menos, esa suma me da menos 127,50. Entonces, para que eso me dé cero, lo tengo que sumar. 127,50. En vez de ir un menos ahí, iría un más. ¿Se entiende? Para que la suma me dé. Porque si el... Sí, ya te entiendo. Vos decís la otra parte, digamos, la parte Claro. de Porque sí, acá ahí me tendría da que ver negativo. Acá está bien, me da negativo esta cuenta. La primera cuenta te da 127. negativo y la segunda te tendría que dar positivo. Claro, para que acá me dé cero. Exacto. Entonces, de esta manera porque eso significa que tenemos, digamos, 127,50, si acá es negativo, me da positivo, eso significa que está bien, que es igual que lo que era acá, y entonces esto son negativos, son los 127,50 negativos, así como 150 eran intereses perdidos. Si me hubiera dado positivo, para que me dé positivo y acá me hubiera dado signo menos, vamos a suponer que acá me hubiera dado esta suma positivo,
y acá yo tenía que ponerlo negativo, entonces ahí en vez de tener interés perdido, hubiera tenido interés ganado. ¿Está bien? Siempre que el signo es contrario al que tendría que ser acá, fíjense que acá era positivo, ¿no? Para que me coincida, digamos, que estos intereses eran perdidos en la columna de nominal. Acá si aparece positivo, también son los intereses perdidos. 127 el resultado negativo. Quiero decir, si aparece un signo positivo adelante, en este caso corresponde a los intereses perdidos. No quiero hacerle lío con los intereses si fueran ganados, pero digamos, si de la misma manera que acá en este, porque si aparece positivo acá, esta diferencia, ¿qué significa? Que tenemos intereses devengados, ¿sí? Intereses devengados por, en este caso en el nominal, 150 y en el homogéneo 127,50. ¿Sí? Estos 127,50, por supuesto, corresponden a intereses perdidos, ¿no? Igual que, fíjense que es coincidente, si acá me dio positivo y acá me da positivo, en los dos casos son intereses perdidos, ¿sí? Si hubiera quedado con signo contrario, es decir, si en realidad hubiera sido signo negativo, el que hubiera quedado acá adelante, entonces acá hubieran sido resultados positivos en vez de resultados negativos. Estoy haciendo un enredo, pero lo que quiero decir es que me tengo que, digamos, para la forma de guiarme, yo me guío por para el signo me guío por el nominal, ¿no? Para no confundirme. Si acá fue positivo y esto eran resultados negativos, cuando acá da positivo, esto es resultado negativo, ¿no? ¿Está bien? Para no confundirme, digamos, con los signos. ¿Se entendió? No, no se entendió nada. A ver, ¿se entiende lo que digo en cuanto a... Esto nada más que para aclararles que no nos hagamos lío con los signos, con el signo positivo, el signo negativo. Resumiendo, lo que acá pusieron un signo negativo, acá tiene que ir un signo positivo, ¿sí? Para mí no confunde poner, han querido poner que los intereses entonces son negativos, pero para mí confunde, porque de la misma manera que acá lo tengo, digamos, no lo tengo con signo negativo, acá tampoco lo tengo que tener con signo negativo. Aparte que si no, si esta suma, este subtotal me daba el de arriba, los 1417,50 menos 1545 me daba negativo, para que yo, digamos, después me dé 0 en proveedores, lo tengo que poner acá positivo, ¿sí? ¿Está bien? Sí, profe. Sí, se entiende más o menos. Para no hacernos lío, porque si no nos enredamos con los signos. Entonces, póngalo, tachen eso de negativo y póngalo positivo. Y después, por supuesto, como eso es interés, digamos, resultado negativo, obviamente acá va a ir con resultado negativo. Si hubiera dado al revés, nos hubiera dado resultado positivo. Cambiamos el signo. Bueno, es decir, que cuando acá les dan negativo, cambian el signo. Si era ganado, pasa a ser perdido, el resultado negativo. Y si es como en este caso, si hubiera sido negativo, en realidad, es decir, entonces, ¿qué hubiera sido? Le tiene que quedar al revés, ¿no? Si acá hubiera sido con signo negativo, en realidad negativo, entonces eso hubiera sido resultado positivo.
Entonces, si conserva el signo, es decir, si es positivo, conserva, digamos, estamos hablando de interés perdido, es el resultado negativo. Y lo mismo al revés, obviamente. Para no confundirnos, o tratar de no confundirnos. Bueno, después tenemos el resultado por tenencia de los bienes de cambio. El resultado por tenencia de los bienes de cambio, bueno, ahí hay dos formas de hacerlo, ¿no? Siempre. Lo hicieron, la primera forma sería por el método global, ¿no? Que por el método global toman la existencia inicial, que serían los 4.000 que estaban acá, ¿no? En el modelo, la existencia inicial, 4.000. Esos 4.000 lo multiplican por el coeficiente de abril y les da 4.400, ¿sí? Que sería existencia inicial 4.000. Obviamente que se fijan en el modelo de valores corrientes, ¿no? 4.400. Después las compras. Bueno, en este caso no tengo mucha dificultad porque son todas de julio. 1.440, que es el valor de las compras, por el coeficiente 1,05, le da 1.512. Y la existencia final, yo ya la tengo evaluada, ¿no? Era 1.013,65. Entonces, existencia final que va restando 1.013,65. Entonces les da el costo de venta. Ahí dice nominal, pero me gusta más teórico, porque nominal me lleva a confusión, porque en realidad no es nominal porque yo estoy reexpresando esos valores corrientes, ¿no? Entonces sería un costo de ventas teórico, más que nominal, ¿sí? Y les da 4.898,35. ¿Eso con qué lo comparan para sacar el resultado por tenencia? Lo comparan con el costo de reposición en el momento de la venta, que es el costo de venta. Eso lo tienen ya calculado, porque lo calcularon cuando hicieron hace un ratito el costo de venta, 5.716,50. ¿No? Entonces, comparan ese costo de ventas teórico, que es 4.898,35, y lo comparan con el costo de reposición del momento de la venta, que lo conocen, que es el costo. Este es digamos, ¿cuál es el valor correcto de costo de venta? ¿El teórico o el costo que calculamos hace un rato nosotros? El que calculamos un rato nosotros, cuando calculamos costo de reposición del momento de la venta por el coeficiente de venta, que nos daba 5.716,50. Entonces, comparamos el costo de ventas teórico con el costo, digamos, a valores corrientes, calculado a valores corrientes, al momento de la venta, reexpresado. Eso nos da 5.716,50. La diferencia les da 818,15. El único problema que tiene el método global es que no puedo ver digamos, no puedo ver lo que resulta por diferencia, digamos, si está todo englobado, ¿no es cierto? No puedo ver lo que corresponde al resultado por tenencia en las mercaderías vendidas, el resultado por tenencia de las mercaderías en existencia, o si hubiera diferencias de cambio, después lo voy a ver en el modelo diferencia de cambio, diferencias de inventario, que lo voy a ver en el modelo cuando llevemos inventario permanente. Entonces, no, en este caso, como el método global, el valor queda por resultado por tenencia de mercaderías por el total, ¿no? Entonces no lo puedo tener desglosado. Más lo vamos a ver que
que es más conveniente cuando veamos en el método de inventario permanente. Hacerlo no por el método global, sino por el otro. Bueno, por supuesto no tiene que dar lo mismo, ¿no es cierto? El otro método, es decir, calculando el resultado por tenencia en las mercaderías vendidas y el resultado por tenencia en las mercaderías en existencia, por supuesto me tiene que dar lo mismo que el método global, ¿no? ¿Y cómo lo calculan? El resultado por tenencia de las mercaderías en existencia, ¿qué es lo que comparan para ver el resultado por tenencia en mercaderías en existencia? ¿Qué sería? ¿Cuál sería la comparación que hacemos? ¿Qué comparamos qué contra qué? Para calcular el resultado por tenencia en las mercaderías en existencia. ¿Qué comparamos? Resultado por tenencia en mercaderías en existencia. Comparamos el valor corriente al momento de cierre contra el valor corriente en el momento de origen, ¿sí? El valor corriente en el momento de origen, siempre reexpresado el del momento de origen, ¿sí? Habíamos dicho que en el caso de las que estaban en existencia, el valor de origen de las que están en existencia, ¿de qué momento es? En el caso digo, ¿no? En el caso que estamos viendo. Del momento de las últimas compras, ¿no? Que Sí. sería entonces la compra. Por eso habíamos tomado el valor que tenían esas mercaderías era 912, ¿no? Es el valor de origen, ¿sí? El valor de origen, ¿cómo lo habían calculado? 1440 dividido 30 por 19. ¿Se acuerdan que era 912? 912 y lo multiplicaban por el coeficiente del momento de la compra, que fue en julio, ¿no? El coeficiente de julio es 1,05. Entonces, el valor corriente del momento de la compra, que sería el valor de origen de esas mercaderías que tenemos en existencia. Las que tenemos en existencia, recuerden que eran las 19 unidades, ¿no? Eso les dan 957,60. ¿Y con qué comparan para sacar el resultado por tenencia de esas mercaderías? Con el valor de cierre, que eso ya lo tienen calculado. El valor de cierre de las 19 unidades es el valor que tienen acá, 1013,65, ¿no? Que ya lo calcularon, que sería, ¿cómo lo habíamos calculado? Las de cierre. Era el valor 19 unidades por el costo de reposición al momento de cierre, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que era el costo de reposición al momento de cierre, a ver, me voy a fijar, habíamos hecho, tenían 55, ¿no? El costo de reposición menos, ¿no? Menos como eso no era precio de contado, sino precio de lista, 55, le restaban el descuento por pronto pago, el 3%, ¿sí? Y les daba 53 y algo, ¿no? 53, ¿cuánto? ¿Cuánto nos daba? ¿Se acuerdan? No. Nos daba 53,35 por 19. Entonces, el valor corriente al cierre del ejercicio era 1013,65. ¿Sí? Entonces, comparan el valor que tienen en su origen las mercaderías esas que están en existencia, que son las 19 unidades. En este caso, como me dice que las mercaderías quedan valuadas en existencia a las últimas compras,
lo comparan con el valor corriente que tenía en el momento que compraron la mercadería. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, multiplicaron 912 por 105, que sería el valor de origen, ¿no? Eso les da 957,60 y el valor al cierre les da 1013,65, que ya lo tenían calculado eso. Ahí les da un resultado por tenencia positivo. Quiere decir que las mercaderías, las 19 unidades que están en existencia, tuvieron un resultado por tenencia positivo. ¿Mm? Y para calcular las que se vendieron, también tomamos el valor de origen. Pero ¿qué pasa? Las mercaderías ¿cuántas se vendieron? Se vendieron 111, ¿no? Eran las vendidas en 111. unidades. En unidades. 100 estaban valuadas al valor de origen, ¿no? Que eran 4.000 eran de una partida que estaba ya el 30 de abril. 4.000 por 1.10. 4.400, las primeras 100. Y las otras, las 11 unidades restantes que se vendieron, corresponden a las que se compraron, ¿no? Unas corresponden a las que estaban inicialmente, que eran las 100 unidades, valuadas a 4.000. Y después lo reexpresan por el coeficiente de reexpresión, 1.10, porque es el coeficiente de abril, y más las que se compraron, serían 11 unidades. Bueno, de nuevo, hacen la cuenta, 1.440 dividido 30 unidades, porque es para calcular el valor de las que se compraron, por 11, y ese número lo multiplican por 1,05, que es el coeficiente del momento de la compra. Eso les da 554,40. Quiere decir que el valor de origen de las mercaderías, de las 111 unidades que se vendieron, tienen que sumar 4.400 más 554,40. Les da 4.954,40. Ese es el valor de origen de las 111 unidades vendidas. Valor de origen reexpresado, ¿no? ¿Con qué lo comparan? Con el valor corriente que tienen las mercaderías esas que se vendieron en el momento que se vendieron. Ese es el costo, ¿no? Porque sería el costo de reposición del momento de la venta por el coeficiente de reexpresión. Eso es el costo. Así que son los 5.716,50 que habían puesto en el costo. Entonces, si hacen la comparación entre el valor de origen de esas 111 unidades con el valor que tienen en el momento que se vendieron, les da un resultado por tenencia de las mercaderías vendidas de 762,10. ¿Sí? Entonces, las mercaderías que están en existencia tuvieron un resultado positivo, un resultado por tenencia positivo, las 19 unidades de 56,05. Y las que se vendieron tuvieron un resultado positivo de 762,10. Esa suma de 56,05 más 762,10, ¿con qué tiene que ser? Tiene que ser igual a ¿qué? Al resultado por tenencia que calculé por el método global, ¿no? ¿Cuánto me da? 56,05 más 762,10. Nos da 818,15, ¿no? ¿O no? 56,05 más 762,10. Esta suma. Digamos, este resultado por tenencia, que es de las mercaderías en existencia, 56,05 más 762,10, ¿cuánto nos tiene que dar? Si lo sumo.
818,15, ¿no? Porque Sí. lo que me da por el método global me tiene que dar por el método que lo voy calculando por resultado por tenencia en las mercaderías en existencia y resultado por tenencia en las mercaderías vendidas. En los dos casos son positivos. Bueno. Más o menos se vio. Bueno, vuelvan a mirarlo porque hoy es jueves. El lunes volvemos a repasarlo. Digamos esto, cualquier cosa, vuelvan a verlo por si hay dudas. Falta hacer el REPAN, que el REPAN es de la caja, ¿no? Nada más, creo. Y bueno, y el ajuste, el asiento para llevar de un modelo al otro, que ya lo tenemos visto. Así que bueno, repásenlo y el lunes seguimos y repasamos esto por las dudas, por si no quedó claro. Si no quedó claro, digo más que nada, si tienen alguna, vuelvan a mirar. Sobre todo miren cómo calculamos los intereses reales y los resultados por tenencia. Porque normalmente donde después tienen más dificultad, supongo que es esto. Vuelvan a mirarlo y después cualquier cosa lo analizamos el lunes. ¿Les parece? Dale, profe, gracias. ¿Quedamos así? Sí, sí. Bueno, a verlo. Buen fin. Bueno, nos Gracias, vemos. profe. Buen fin de- Bueno, Gracias, buen profe. fin de semana.